Londres se mantiene en pie. Muy buenos días, ciudadanos. Desde acá les habla David Torres, miembro de La Voz de Londres, su noticiero de confianza. De la mano con exitosos colegas como lo son Brenda Almeida, Diego Briceño, Paola Arias, Saidalit Duarto, y como invitado especial tendremos al ciudadano Joseph Ochoa, mejor conocido como el señor Finch. Como todos saben, ayer a la medianoche las campanas del Big Ben no solo marcaron el cambio del día, marcaron el colapso de uno de nuestros mayores símbolos de orden, el Palacio de Buckingham. Este ha sido reducido a cenizas por el conocido terrorista B. El alto mando nos asegura que la situación está bajo control, pero hoy abrimos nuestra mesa informativa para hacernos una pregunta que el partido no quiere que hagamos. ¿Cómo falló el sistema de control interno del palacio más protegido del planeta? Vamos en vivo a las ruinas con nuestra corresponsal Brenda Almeida. Muchas gracias, David. Me encuentro frente a lo que hace apenas unas horas era uno de los lugares más protegidos de Londres. Entre columnas derrumbadas y ciudadanos aterrados, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo fallar un sistema diseñado precisamente para evitar este tipo de tragedias? A simple vista, el control parecía impecable. Había vigilancia permanente, protocolos estrictos, personal armado y revisiones constantes. Todo respondía al llamado enfoque tradicional del control interno. Un modelo centrado principalmente en la protección física de los bienes y en la detección inmediata de irregularidades visibles. Sin embargo, las primeras investigaciones revelan una falla crítica. El sistema estaba diseñado para vigilar aquello que siempre había representado una amenaza conocida, pero no para identificar nuevos riesgos. El ataque aprovechó una ruta subterránea, utilizada por los trenes de mantenimiento, un acceso que no era supervisado con el mismo rigor porque los procedimientos establecidos asumían que no representaba peligro alguno. El enfoque tradicional blindó las puertas, pero descuidó los túneles. Y ahí encontramos una de las principales limitaciones de este modelo de control interno. Actúa de manera reactiva y fragmentada. Se concentra en custodiar activos específicos mediante reglas rígidas, pero muchas veces deja de lado una revisión integral del riesgo. De poco sirve tener más guardias o más candados si el sistema no evalúa continuamente dónde podrían surgir nuevas vulnerabilidades. Porque el verdadero objetivo del control interno no es solo impedir que alguien entre, es anticiparse, identificar riesgos y garantizar que todos los procesos funcionen de manera coordinada para proteger a la organización. Un momento, ¿me estás diciendo que nadie revisaba el subterráneo porque así no lo hacían los manuales de rutina? ¡Qué negligencia tan criminal! Exactamente, David. Los controles existían, pero estaban basados en costumbres y procedimientos que nunca fueron cuestionados. Nadie evaluó si esos mecanismos seguían siendo eficaces frente a nuevas amenazas. Y esa es, quizá, la lección más importante desde la perspectiva del control interno. Un sistema que no se revisa, no se adapta y no se incorpora a la gestión de riesgos termina convirtiéndose en una falsa sensación de seguridad. Desde Buckingham, donde las cenizas aún recuerdan el costo de confiar ciegamente en procesos obsoletos. Regreso contigo al estudio. Gracias, Brenda, por tu participación. Pues esto no fue solo un fallo de la puerta, fue un fallo en el sistema. Para entenderlo, recibo en el estudio a nuestro analista de riesgos, Diego Briceño. Compañero, si aplicamos el modelo COSO que evalúa los procesos de forma integral y no como métodos aislados, ¿dónde estuvo la grieta? Muchísimas gracias, David. Creo que es momento de mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde la comodidad de sus casas o quién sabe, capaz está escondido en sus automóviles para que nadie los pueda escuchar. Quiero que se queden conmigo el día de hoy, ya que yo les voy a resaltar cómo el control interno puede ser abordado y analizado en esta situación. Y se lo dejo con lo más simple. El régimen cometió el error más tonto de la historia.
Ellos creyeron que el ambiente de control solo consistía en sembrar el miedo en la superficie y poner un soldado en cada esquina. Pues un gran error, porque se les olvidó cómo trabajan los procesos por dentro. Y de verdad quiero resaltar un modelo estándar internacional que es utilizado para poder evaluar y mitigar estos riesgos. Y sí, amigos, les hablo nada más y nada menos que el modelo COSO, el cual nos enseña que el control no son eventos individuales, sino un gran engranaje donde todo se puede conectar. Y aquí, el partido cometió el pecado más grande que puede existir en la auditoría. En cada una de sus actividades de control hubo una nula segregación de funciones. O en otras palabras, para que me puedan comprender mejor, no dividieron las responsabilidades de manera adecuada. Y yo sé que esto puede sonar un poco técnico, pero póngame atención con el siguiente principio o regla de oro fundamental. Lo pudimos haber escuchado en la calle. El que cocina la sopa no la prueba. Así de simple. Si usted cocina en su casa, otra persona tiene que decirle si quedó salado o no, para que haya una honestidad, ¿cierto? Bueno, en los túneles del palacio hicieron exactamente lo contrario. Les dieron todas las llaves del negocio a una sola oficina. Y quiero que hagamos un viaje mental para reflexionar. Imaginémonos el contexto en una pastelería, donde una sola persona se encarga de comprar los ingredientes, se encarga de hornear el pastel, se encarga de venderlos, además de cobrarlos. Y para colmo, se encarga de hacer la auditoría a fin de mes. ¿Qué creen ustedes que puede pasar allí? Que si esa persona decide cambiar los ingredientes o hasta robar en la misma pastelería, nadie se va a enterar porque nadie la vigila. Ni vigila ninguno de los diferentes procesos que se cumplen allí. Y eso mismo pasó en Londres. La misma oficina del partido programaba los viajes, llenaba los vagones con supuestos repuestos que terminaron siendo la dinamita de la resistencia. Daba los pases y se autorrevisaba los papeles de seguridad. Básicamente, se pagaban y se daban el vuelto. Al destruir los canales de información y comunicación, crearon un puente de cartón, imponente por fuera, pero completamente ciego por dentro. Fallaron por completo en la evaluación de riesgos. Y de verdad, el jefe de seguridad no analizó ninguno de los posibles peligros reales. Solo llenaba un papel aburrido para poder tener contento a los de alto mando. Y de verdad que el modelo COSO nos puede demostrar que el riesgo no se quita con muchos fusiles, sino aplicando actividades de monitoreo constantes y cruzando el trabajo para que las trampas salten a la vista. Pero ahí abajo, de verdad que el control era un completo chiste. El alto mando, por su flojera de papeleo, quitó la supervisión, le dejó la mesa puesta a la revolución y le entregó el palacio en bandeja de plata. Yo creo que es todo lo que podemos analizar de esta situación. Volvemos contigo, David. Ok, Diego, muchísimas gracias. Ahora entramos a la sección de entretenimiento, aunque la verdad no sé qué tiene divertido el orden técnico. Ciudadanos, el ministerio exige leer la definición legal. El registro interno es la inscripción cronológica, inalterable y sistemática de metadatos, trazas informáticas y logs de auditoría de toda transacción estatal. A continuación, con nuestra corresponsal Paola Arias. Ay, por favor, amigo, te vas a matar del aburrimiento y vas a dormir a todo Londres. Quita esa voz de oficina. En el lenguaje de la calle lo llamamos la verdadera tramoya. El registro interno es la captura de pantalla de WhatsApp que tu ex juró que había borrado. Claro que sí. Vamos a desglosar este chisme tecnológico a la audiencia con peras y manzanas para hacerlo entendible. O mejor dicho, con los escándalos de la corona, de los que nadie quiere hablar. El registro interno tiene 3 reglas de oro. La primera es la trazabilidad. El ministerio te dice que el rastreo de origen de los datos, pero en la vida real es el GPS del Uber. Es exactamente a qué hora y qué esquina se bajó el duque a las 3 de la mañana cuando él dijo que estaba en una reunión de control presupuestario. No hay forma de ocultar nada aquí. Ahora bien, el segundo es el repudio, que técnicamente significa que nadie puede negar haber realizado una acción en el sistema. Pero en el mundo del espectáculo, este es el famosísimo
Me gusta por error al ex a mitad de la noche. ¿A cuántos de aquí nos ha pasado eso? ¡Te descubrieron! No llores, borra el like y digas que hackearon tu cuenta. El sistema ya te registró. Tu dedito interactuó ahí. No lo puedes negar. Estás atrapado sin derecho a pataleo. Ahora bien, por último pero no menos importante, tenemos la inmutabilidad. La burocracia dice que los datos no se pueden modificar una vez guardados. Pero para que la gente en casa lo entienda, eso es como llevar un tatuaje en la frente. Sí, escucharon bien, un tatuaje en la frente. Una vez que lo escribes en el registro, ni el mismísimo canciller, con todo su borrador digital, puede cambiar el pasado. Lo que se subió, se quedó grabado en piedra para la eternidad. Así que si te guardaron el historial, ya fuiste. Así que sí, lamento informarles, pero la tecnología es el peor enemigo de los secretos. Entonces, bueno, quedaron todos atrapados por los capturas del sistema. Gracias, Paola, por tu participación. Ahora llegó el momento de dejar las risas al lado, ya que la investigación penal avanza. Dejo los micrófonos con nuestros periodistas de investigación que tienen exclusiva al hombre que camina entre las cenizas de Buckingham. Soy Elita, adelante. Gracias, colega. Así es. Mientras la propaganda oficial del canciller Suttler nos dice que las calles están seguras, las cenizas del Palacio Buckingham revelan una verdad mucho más oscura. Nos acompaña en exclusiva el inspector Finch, encargado de la investigación penal. Bienvenido, inspector. Buenas, gracias por la invitación. Bien, vayamos directo al grano. Las investigaciones forenses preliminares revelan que el atacante no necesitó hackear el sistema central. Entró usando credenciales legítimas. ¿Cómo es posible que en el edificio más vigilado del país existieran claves biométricas vencidas y activas de personal que ya ni siquiera trabaja para el régimen? ¿Dónde quedó la actualización y supervisión del sistema? La respuesta es tan simple como alarmante: exceso de confianza y pura flojera administrativa. Nos vendieron la idea de un sistema tecnológico infalible, pero la realidad es que la base de datos de huellas y rostros llevaba años sin ser depurada. Por desidia, mantuvieron credenciales activas de personas que ya ni siquiera forman parte del régimen, lo que terminó dejando puertas traseras completamente abiertas. El atacante no tuvo que vulnerar el sistema. La misma incompetencia del control interno le dejó la llave bajo la alfombra. Es decir, inspector, que el software era de última generación, pero los encargados de revisarlo simplemente olvidaron dar de baja los accesos de antiguos funcionarios. Una vulnerabilidad monumental de control interno. Pero hablemos del entorno. Para que un tren cargado de explosivos viaje por las vías subterráneas del metro directo al corazón del poder, se necesita algo más que negligencia. Se necesita complicidad. En sus interrogatorios a los mandos medios, ha detectado si la corrupción del entorno y el miedo a reportar anomalías blindaron al terrorista. Nadie vio nada o nadie se atrevió a hablar por temor a las represalias del partido. Así es. Aquí entramos en el terreno de la complicidad absoluta. La cadena de mando estaba completamente podrida. Confirmamos que los inspectores de vía aceptaron sobornos y firmaron autorizaciones a ciegas, sin tomarse la molestia de bajar a revisar los vagones. En este régimen, cuestionar una orden que venía de arriba se pagaba caro. Significaba terminar de inmediato en un centro de detención. El miedo y la codicia blindaron al terrorista. Y lo más grave de todo es que los empleados de la estación sabían perfectamente que ese tren venía en camino y decidieron callar. Una estructura que controla por el miedo termina autoengañándose. Es el colapso absoluto de la auditoría forense interna. Los registros decían que todo estaba en orden porque los papeles se falsificaban para mantener la ilusión de perfección ante el líder. Para cerrar, inspector Finch,
y agradeciendo su valentía al hablar en La Voz de Londres. Como detective, cuando mira los planos del subterráneo y las bitácoras alteradas de esa noche, ¿qué ve? ¿El crimen perfecto de un terrorista apodado V? ¿O el colapso inevitable de un sistema gubernamental que se pudrió desde sus cimientos éticos? Al mirar esos planos y analizar las bitácoras alteradas de esa noche, la conclusión es demoledora. El peligro real aquí nunca fue un solo hombre con una máscara de porcelana. El verdadero peligro es que nuestro supuesto sistema de control absoluto no era más que una fachada vacía, un cascarón podrido y carcomido por la corrupción desde sus cimientos. Cuando la integridad se vende al mejor postor y las instituciones se sostienen sobre el miedo, el colapso es inevitable. La pregunta que nos queda no es cómo falló la seguridad, sino en qué clase de sociedad nos convertimos para permitir que esto pasara. Revelaciones contundentes que demuestran que ningún candado tecnológico puede salvar a un régimen que ha perdido la integridad de su gente. Retornamos al estudio con la voz principal del programa. Muchas gracias, Ayelit, por tu interacción. Entre otras noticias, regresando a la realidad, Scotland Yard descubrió que varios operarios que vieron movimientos extraños en los túneles semanas antes decidieron silenciarse. Acá entra el método Coco, el enfoque que dicta que el control depende de las personas y su comportamiento. Propósito, aptitud y compromiso ético. Los empleados tenían la aptitud, sabían que algo andaba mal, pero en el régimen del canciller Sutler, donde denunciar es un error que se castiga con la opresión, la gente prefiere callar para sobrevivir. La cultura del miedo destruyó el compromiso y se convirtió en el mejor cómplice de EB. Para finalizar, ciudadanos, el veredicto es contundente. Buckingham no cayó por la fuerza de la pólvora, cayó su estructura interna, que estaba podrida por el silencio. El partido olvidó que el control interno no es una cadena para someter, sino una idea compartida de transparencia y confianza. Los sistemas se vuelven obsoletos, los softwares se hackean y los palacios de piedra se queman. Pero una cultura de integridad libre de miedo, esa es una a prueba de balas. La señal es corta, señores, así que esto fue La Voz de Londres. Recuerden, sintonícenos en la emisora número 5 de noviembre. Feliz tarde.